conocer el pasado nos ayuda a poder interpretar lo que está pasando en el presente en función del pasado. Nos ayuda a prevenir el posible futuro que se avecina o a interpretar las contingencias personales o colectivas que se presentan. Esto no es nada nuevo, esto ya sucedió y se resolvió así. Pues vamos a tratar de resolverla ahora de esta manera, conociendo la historia. Sonora tiene 185,000 kilómetros cuadrados de extensión. Es del tamaño de Uruguay y 2 veces más grande que Portugal. Y está limitado tiene 4 provincias fisiográficas, se llaman. La zona de valles, el desierto, la Sierra Baja y la Sierra Madre Occidental. Y Sonora tiene un clima que va del extremo caluroso, extremadamente caluroso en el desierto, a congelante en la zona de la sierra. Y tiene el clima templado en los valles y en las sierras bajas. La particularidad de Sonora es su tamaño y su aislamiento. Está aislada del resto del país por la Sierra Madre Occidental, por el oeste por el Golfo de California. Por el sur es una entrada muy angosta, muy pequeña que viene de Sinaloa y es un extenso territorio que en ese tiempo iba hasta el norte, hasta infinito, la frontera era infinita hacia el norte, llena de tribus resistentes a la conquista. Eso lo hace particular y está aislada físicamente y también pues en la enorme distancia que hay al centro del país. Sonora es un término que le dan los que llegan, los conquistadores, los exploradores, los jesuitas, porque los habitantes que aquí estaban pues se denominaban de otra forma, pero eso no lo conocemos. El origen de la palabra viene de la palabra ópata, sonot, que significa hoja de maíz. ¿Y cómo era ese territorio? Bueno, pues era para el ojo del que llega, ¿no? Pues como todas las crónicas, todas las relaciones de la gente que viene de Europa, que el mundo es pues, mucho más reducido, los ríos son enormes, aunque aquí los ríos son pues temporales, ¿no? No todos tienen grandes cauces, salvo el Yaqui, que siempre tiene agua en todo el año, pero pues la naturaleza, ¿no? Lo agreste, los animales, es otro territorio, ¿no? Obviamente todo es de asombrarte, ¿no? Las exploraciones primeras son las de Nuño de Beltrán, otra empresa es la de Vázquez de Coronado, que son más o menos en esa época, ¿no? Son los primeros conocimientos, y otra que yo creo que ha sido como la que más ha trascendido, como la que más incluso se ha hecho películas de ella, es la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¿Por qué se dan estas exploraciones hacia el norte? Obviamente la riqueza minera, la búsqueda de minerales, la búsqueda de metales, la búsqueda de minas siempre es lo que impulsa. Entonces así se va dando, ¿no? Las primeras exploraciones que no tienen el éxito que a lo mejor se hubiera esperado en ese momento, ¿no? De incorporar territorio, de crear villas, ciudades, entonces eso va a ser como más lento, ¿no? Y entonces esto es lo que lleva a la llegada de los jesuitas. Había habido problemas para incorporar pues esos territorios, porque también los grupos de naturales que aquí existían pues también rechazan, ¿no? En un primer momento pues la llegada de estos conquistadores. La llegada de los jesuitas es otro momento, es un parteaguas, ¿no? Siempre se ha dicho que la conquista en Sonora y la colonización se hizo por la cruz en vez de por la espada. En un primer momento los jesuitas son bien aceptados, claro. Después la evolución de los jesuitas a lo largo del 17 y luego del 18 va a ser conflictiva, ¿no? Porque los jesuitas, los indígenas, pues no es todo sobre miel sobre hojuelas, ¿no? Hay abusos, hay castigos, incluso pues se habla de semiesclavitud en las misiones. Se establece toda una red de misiones. Por eso se habla de sistema misional y de sistema de misiones, que es un concepto que acuñó el historiador Sergio Ortega. Porque las misiones son unidades administrativas, económicas, sociales, ¿no? En 1640 se firma una capitulación, que era el recurso, ¿no? Que existía entre Pedro de Perea, que vivía en Chihuahua, y se firma ese acuerdo de llegar a poblar y colonizar lo que era la demarcación que se había establecido Sonora, ¿no? Al norte del río Yaqui. Y con él llegan otras familias, se empiezan a asentar pues, otros vecinos, y esa relación empieza un poco a enrarecerse con los jesuitas desde finales del 17. ¿Por qué? Pues por la tierra, que si tu ganado pasa a la misión, que si no has puesto valla, que si se ha comido mi plantación. Entonces empiezan los pleitos. La primera ciudad, por ejemplo, que se funda es en 1748, es la de San Miguel de Orcasitas, la que se funda así, tal día, el acta fundacional, se le encomienda a San Miguel, porque era el 29 de septiembre, y se va a unir el poder político, el militar y el religioso. 1748, es decir, imagínense, un siglo donde no había habido una estructura fuerte
y la que sobresale es la de los jesuitas, ¿no? Por eso es tan peculiar y tan importante la organización jesuita. Es el origen, que cuando muchas veces te preguntas, ¿qué dejaron? ¿Cuál es el legado de todo esto? Bueno, pues muchas de las ciudades, ¿no? Muchas de los núcleos que hoy son importantes, núcleos de población o pueblos o ciudades, ¿no? En la actual Sonora. Por el aislamiento, la enorme distancia y nunca nos enteramos que había un movimiento de independencia. Cuando lo supimos es cuando vinieron de Sinaloa a avisarle al gobernador que ahí venía un contingente de harapientos subiendo por Sinaloa, que es la única entrada que tenemos, esa especie como de tubo que llega a Sonora. Y entonces el gobernador Alejo García Conde armó un batallón de ópatas muy violentos, se fue y en 16 días llegó a Sinaloa y en San Ignacio Piaxtla derrotó a los 4,000 insurgentes que venían a liberarnos del yugo español. Entonces lo que hicimos los sonorenses, en lugar de apoyar la independencia, atacamos a la independencia. Y ese general que venía a liberarnos se llama José María González Hermosillo, nombre al cual, después de que se hizo la independencia, le pusieron a este lugar, hasta Villa del Pití, el nombre de ese general. A diferencia de la invasión norteamericana, en Sonora sí estuvo muy presente el Segundo Imperio, ¿no? Esto tenía que ver con que el ejército no se trataba de tomar el país, como en el caso de la invasión norteamericana, se trataba de expandir y crear un gobierno imperial, ¿no? En la persona del archiduque Maximiliano de Austria, a la que se le corona como Maximiliano I de México, ¿no? A Sonora llegan, porque llegan a Sinaloa, a través del puerto de Mazatlán. En Sinaloa derrotan a las tropas republicanas y la invasión llega por el puerto de Guaymas. Contrario a lo que se piensa, que en Sonora no hubo apoyo al Segundo Imperio, hubo mucho apoyo. Aquí se estableció un gobierno imperial con prefectos imperiales, comandantes imperiales, etcétera, pero son sonorenses, no son franceses. El intervalo del imperio aquí dura 18 meses. Son 18 meses de constantes combates, ¿no? Realmente lo que viene a poner fin en el Segundo Imperio en Sonora es la retirada de las tropas francesas de México. Y entrado 1840, pues sigue en vigencia, ¿no? Esta diferencia entre centralismo-federalismo. Creo que el caso de Sonora pasa una cuestión similar y se ve representada en un conflicto muy particular, un conflicto político que se le llama en la historiografía el gandarismo, ¿no? El gandarismo es un conflicto de élites, especialmente de Manuel María Gándara versus José Urrea. Después de José Urrea comienza el conflicto con Ignacio Pesqueira, también en el mismo sentido, Ignacio Pesqueira con una posición ya de un liberal relativamente consumado, y este conflicto que te digo a nivel local, pues se ve representado también por las circunstancias que acontecen a nivel nacional. En el caso de los grupos indígenas, yo creo que sí sí tienen este reconocimiento como grupo diferente, ¿no? Hasta la Constitución del 57 con Juárez, en donde ya los bienes muertos ahí, y híjole, imagínate tener tierras tan fértiles que sean categoría de bienes en manos muertas, pues que no produzcan, ¿no? Pero en realidad pues son de los grupos indígenas, ¿no? El punto es que ahí hay una afectación importante a partir de ese periodo, y ya ni se diga en el porfiriato. El porfiriato es el momento en el que pues se busca desintegrarlos, y las formas son deportándolos a Yucatán, ¿no? Al centro de México, separando las familias, y con los que quedan dentro del Valle del Yaqui, pues desintegrándolos a ellos dentro, ¿no? Muchos que se van a la Sierra del Bacatete, ¿no? A seguir luchando ahí en guerrillas, otros que se van a Arizona. Entonces ahí es el momento en el que ni son reconocidos como grupo ni son respetados como humanos, ¿no? Al triunfar Porfirio Díaz en México, obviamente hay cambios en los gobernadores, y en Sonora ya es donde empieza a consolidarse el triunvirato, ¿no? Luis Torres, Ramón Corral y Rafael Izabal. Es evidente que el último tercio del siglo XIX, en aquel México porfiriano,
las actividades económicas se habían incrementado, la movilidad social en el estado había también prosperado, pero en el aspecto político había ya un desgaste y un agotamiento porque la clase política dominante pues no ofrecía alternativas y prácticamente era la misma clase estática durante 30 años. El triunvirato sonorense había dominado la escena política, pero también había dominado la escena económica. Entonces había una especie de hartazgo de lo que estaba sucediendo. Cualquiera que hubiera estado en la celebración de 1910 jamás se hubiera imaginado que tan solo unos meses después iba a empezar un conflicto que iba a derrumbar y a transformar la sociedad y la política, no nomás en Sonora, sino en México. Sonora tuvo un desarrollo insular, no tuvo la influencia ni el dominio, por ejemplo, de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica en Sonora no fue ni la gran educadora ni la gran terrateniente. Eso, por ejemplo, provocó también instituciones débiles. El gobierno era débil y a raíz de esa situación peculiar, lo que Sonora prosperó fueron lo que se conoce las redes familiares. Todas esas redes familiares de parentesco, compadrazgo, paisanaje, hicieron una estructura social y política muy eficaz y que tuvo prácticamente el dominio del Estado, a diferencia de otras regiones del país. El Triángulo Sonorense lo conformarían Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. En la primera fase maderista tuvieron un papel discreto, pero cuando viene el asesinato de Madero en 1913, los sonorenses, que eso da una idea de su inteligencia y su arrojo, entienden perfectamente bien que el líder de ese rompimiento con Huerta es Venustiano Carranza. Y le ofrecen el Estado para que se venga. Y en vez de, como sucedería en otras ocasiones, de luchar por ese liderazgo, aceptan y acatan el liderazgo de Carranza. Sin embargo, los sonorenses se ubican perfectamente bien en los lugares en los que son útiles, básicamente en los cuerpos militares. Y desde ahí, con esa plataforma del constitucionalismo, arribarán después al poder a partir de 1920. La idea central de ellos, y que creo que la terminan consolidando, es reformar y acabar de una buena vez con todo lo que tenía que ver con el porfiriato y con el ejército federal y las instituciones federales. E integran después en sus gobiernos nuevas dependencias y una nueva visión de la administración pública. Y algo muy importante, los tres serían presidentes de la República, me refiero a Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y para los tres, su laboratorio para después transformar el sistema político mexicano fue Sonora. No se puede entender el México actual y moderno sin haber pasado por la Revolución Mexicana y sin entender los resultados de esta revolución. Por ejemplo, la política donde se sustenta la ideología que predomina o que domina el siglo XX, que es el nacionalismo revolucionario. Eso no se entendería sin los gobiernos de Obregón y de Calles. Simple y sencillamente, la palabra democracia. Desde entonces nunca se ha dejado de usar y nunca ha dejado de ser una bandera de las luchas políticas del México actual. La revolución es vista como un caos y el Estado postrevolucionario se encarga como de tratar de reconfigurar o de armar algo de ese quiebre sistémico que supone la Revolución Mexicana, ¿no? En este intento de reconstrucción cabe todo mundo y son necesarias todas las manos, incluidas las manos femeninas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que las mujeres participaron no solamente en la parte como armada, sino en todos los proyectos que compusieron, digamos, esta reconstrucción, esta formación del Estado postrevolucionario. Hay autoras que dicen, ¿no? La Constitución de 1917 supuso como el reconocimiento de la ciudadanía de muchas personas, menos de los indios y menos de las mujeres. Esto va cambiando un poco en la década de los 30 y se crea esto que te digo de la compañera de lucha, ¿no? O sea, las mujeres tienen que estar al lado de los hombres, en los sindicatos, en las ligas, en el anticlericalismo, pero como que siempre con un piecito aquí y uno allá, ¿no? Tienes que ser la compañera de lucha, pero tu misión primera siempre es crear verdaderos revolucionarios.
la propia movilización que supone el espíritu revolucionario y el proyecto revolucionario abre ventanas que ya no se pueden cerrar. Y las mujeres las aprovechan y las mujeres están construyendo agencia y aprenden a organizarse. Entonces, por supuesto que el proyecto revolucionario supuso un rompimiento importante para un montón de actores en el país, incluido las mujeres, que lograron, pues digamos, reconfigurarse o construirse como actoras políticas importantes. La década de los 30 había un ambiente político-social complicado, tenso, caliente, violento todavía en la década de los 30. Todavía gobernaban México, ya existían los partidos políticos y demás, pero todavía estaban en el poder los que hicieron la Revolución Mexicana, y además se estaba configurando, bueno, este sistema de partido que perduró muchos años, que permitía poca participación de los que no pertenecían al partido dominante o hegemónico. La Segunda Guerra Mundial inicia como esa transición, le pone un alto como a la lucha interna, crea cierta política de unidad nacional, como se llamaba, y al finalizar el sexenio del 40 al 46, pues el sistema decide darle paso en la presidencia al primer presidente en muchos años que no es militar. Y es ahí, justo un año después de que se termina el último sexenio del último militar, o sea, en el 47, cuando se transforma el partido dominante y decide, entre otras cosas, sacar de sus militancia a los militares. Miguel Alemán Valdés es el que transforma el partido dominante, le cambia el nombre de Partido de la Revolución Mexicana y lo convierte en Partido Revolucionario Institucional. Son las elecciones de 1955, en las cuales pues participa como candidato el PRI, Álvaro Obregón Jr., y las mujeres participan también, ¿no?, dentro de su campaña. Primero hay digamos, un movimiento importante para que se afilien las mujeres al Instituto Electoral. Hay un llamado importante por parte del PRI para que las mujeres participen en las elecciones. Se hablaba como de un destino democrático, como del logro de la democracia, pensar en que las mujeres iban a participar dentro de estas elecciones. Había un entusiasmo como bien interesante por la participación de las mujeres en esa elección, que finalmente, según informan la prensa del momento, pues sube la participación electoral en general y lo atribuyen a la participación de las mujeres. Y bueno, pues finalmente es elegido Álvaro Obregón, finalmente es elegida María de Jesús Guirado Ibarra, y ella es como nuestra primera diputada. Inicialmente la gran oposición en Sonora es el Partido Popular, que es un partido de izquierda, lo cual después cambia en unas 2 décadas. Y es hasta los 60s cuando el partido, pues, no, o sea, históricamente entendido como de derecha, que es el PAN, triunfa, tiene algunos triunfos electorales y sí se le reconocen. Particularmente pues el del 67, que es la alcaldía de Hermosillo, y es cuando la capital de Sonora se convierte en la primera capital de todo México, gobernada por un partido de oposición, que es el PAN. Sí hay eventos muy relevantes, importantes, la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Un otro gran conflicto político fue en 1975 con la caída o el desafuero, renunció de Carlos Armando Villabrís Torres, el gobernador de la época, y eso trajo consigo una gran invasión de tierras agrícolas en el Valle del Yaqui. En 1985, el gran conflicto en las elecciones, cuando Adalberto Rosas López, un líder carismático del Valle del Yaqui, del sur de Sonora, contra la asignación de Rodolfo Félix Valdés como candidato a gobernador. Ganó don Rodolfo, pero quedó esa herida en el país. Después, en 1992, el gobernador Beltrones quiso resolver el problema de la universidad y cambió la ley. Cambió toda la forma de estructura de la universidad, y eso ocasionó una huelga muy larga, muy grande, que llegó hasta el Zócalo de la Ciudad de México. En el siglo XXI, que Eduardo Burcastelo ganó con un micro puntaje por encima del PAN, de Ramón Corral Ávila, y eso ya nos estaba diciendo algo en el 2003. Y finalmente, el 2009, pues tuvimos a un gobernador, por primera vez en Sonora, un gobernador de la oposición, que en este caso fue del PAN, con Guillermo Padres Elías. Y lo más reciente es pues que por primera vez tuvimos una mujer gobernadora en este estado. Todo esas son indicaciones electorales que nos cuentan la historia electoral
de Sonora y nos puede decir que se avecina electoralmente o que se puede avecinar electoralmente en este estado. Es elemental, primero, conocer el contexto de los candidatos, personal y regional, y hacer todo lo que podamos por ir a votar para que ese gobierno que resulte sea legítimo con la mayoría y muchos votos. Entonces creo que son luchas ganadas que te comento, si las observamos, ¿no? De cómo se han transformado, de cómo de ser unos cuantos con ciertas características se convierte en un voto masivo de hombres y mujeres que aunque sean parte de grupos minoritarios o no puedan participar políticamente, pues es más una obligación con nuestra conciencia histórica, ¿no? Ejercerlo. Son décadas y décadas de enfrentamientos, de tensiones políticas, de esfuerzos por crear pues este contexto en el que vivimos, estas circunstancias y estas reglas que antes no existían, ¿no? Pues, o sea, yo tengo derecho a ir a votar y el voto es libre y es secreto y pues bueno, cada vez contamos con más, con un voto más seguro. Simple y sencillamente, el voto es el instrumento para hacerle honores a aquellos personajes o aquellos sonorenses. No estoy hablando incluso de primera línea, sino una cantidad enorme de combatientes que quedaron en aquellas guerras, donde la lucha era precisamente por el respeto al voto y la renovación política. Creo que eso es lo central. Si desde el presente estamos interpelando el pasado, pues yo creo que votar es parte del reconocimiento y del agradecimiento que le debemos a todas las mujeres que estuvieron en lucha, a todas las mujeres que participaron activamente para lograr el reconocimiento de un derecho que se nos debía, ¿no? Pero que bueno, fue reconocido hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace muy pocas décadas. Entonces, creo que estamos en un proceso en el que debemos, en parte por nuestra memoria de mujeres, ejercer una ciudadanía activa, una ciudadanía responsable y por supuesto que eso incluye participar en las elecciones, participar con nuestro voto de una manera informada y de la manera más responsable que se pueda.